Imagina que estás corriendo en medio de la penumbra de la noche. Tus pulmones arden por el esfuerzo. Tus pies descalzos se hunden en el lodo congelado y el latido de tu corazón resuena tan fuerte en tus oídos que parece eclipsar el silbido del viento. Delante de ti, a solo unos metros, hay una línea invisible. Un límite trazado en el mapa que separa dos mundos completamente diferentes. Para cruzar esa línea, debes atravesar un río de corrientes letales, sortear una red de alambre de espino de 6 metros de altura armada con cuchillas, o pisar un suelo que esconde miles de minas antipersonales activas desde hace décadas. ¿Sabes qué? A cada segundo, cámaras térmicas y soldados armados patrullan la zona con órdenes de disparar a matar al menor movimiento. No hay espacio para la duda, no hay margen para retroceder. Si decides dar el siguiente paso, estás apostando tu vida contra una de las fronteras más letales y despiadadas del planeta. Solemos pensar que vivimos en un mundo globalizado, donde las fronteras son solo trámites burocráticos que se cruzan con un pasaporte en un aeropuerto moderno y climatizado. Pero la realidad para millones de personas es sumamente diferente. Existen límites geográficos y políticos en la Tierra que han sido transformados en auténticas zonas de guerra silenciosa, barreras físicas construidas no solo con hormigón y acero, sino con el propio peligro mortal de la naturaleza. Lugares donde los desiertos abrasadores, los ríos helados, las montañas escarpadas y la militarización extrema se unen para crear trampas de muerte ineludible. Hoy nos adentraremos en los 10 cruces fronterizos más letales del planeta, pasajes prohibidos donde la geopolítica, la desesperación humana y el peligro ambiental colisionan de la manera más cruda posible. Prepárate para sentir la tensión de la frontera, el frío de la penumbra y el vértigo del abismo en esta primera parte de nuestro recorrido por los límites más peligrosos del mundo. No te pierdas el próximo viaje al límite. Suscríbete ahora y activa la campana para descubrir qué otro lugar imposible estamos a punto de desafiar. Posición 10. La frontera entre Arabia Saudita y Yemen, el desierto de Rab al-Khali. En la península arábiga, la frontera que separa a Arabia Saudita de Yemen atraviesa uno de los entornos más hostiles, secos e inhabitables de la tierra, el desierto de Rab al-Khali, conocido en español como el territorio vacío. Este inmenso océano de arena roja se extiende por miles de kilómetros cuadrados, pero lo que hace que este cruce fronterizo sea una zona de muerte absoluta para los seres humanos es la combinación de un clima despiadado, la militarización extrema y la presencia de campos de minas invisibles. Durante el verano, las temperaturas en el Rab al-Khali superan de forma regular los 55 grados centígrados, un calor sofocante que deshidrata el cuerpo humano en cuestión de pocas horas. No hay fuentes de agua potable, no hay vegetación, solo dunas gigantescas que cambian de forma constantemente con el viento, borrando cualquier rastro de camino. Para evitar el paso de contrabandistas y flujos migratorios ilegales, el gobierno saudí ha construido una barrera física de alta tecnología a lo largo de la frontera y ha sembrado de minas terrestres las áreas de paso más comunes. Imagina intentar cruzar esta frontera a pie, sabiendo que bajo la arena fina que se mueve con tus pasos pueden esconderse artefactos explosivos activos que han quedado enterrados de forma inestable. A esto se le suma el patrullaje constante de vehículos militares equipados, con cámaras térmicas de larga distancia y drones de vigilancia aérea que tienen órdenes estrictas de interceptar con violencia cualquier intrusión. Si tu vehículo falla en medio del desierto o si te quedas sin agua, la ayuda no llegará. El Rab al-Khali te absorberá de forma silenciosa, convirtiéndote en otro resto olvidado en medio de un océano de arena que exige un respeto sagrado y que no perdona la menor imprudencia humana. Posición 9. La frontera entre Grecia y Turquía, el río Evros. El río Evros, conocido en Turquía como Merik, actúa como la frontera natural que separa el extremo oriental de Grecia del territorio turco, convirtiéndose en uno de los puntos de cruce más peligrosos y trágicos para los migrantes que intentan ingresar a la Unión Europea. Lo que hace que este cruce sea una trampa mortal no es solo la presencia de patrullas fronterizas fuertemente armadas, sino las características físicas del propio río, especialmente durante los meses de invierno. El Evros es un río ancho, turbio y de apariencia engañosamente tranquila en la superficie, pero bajo el agua esconde corrientes subacuáticas rápidas y remolinos traicioneros que pueden succionar a una persona o volcar embarcaciones pequeñas en segundos. Durante el invierno, las temperaturas en la región caen bajo cero, y el agua del río, alimentada por el deshielo de las montañas de los Balcanes, se vuelve tan fría que causa hipotermia en cuestión de minutos a cualquiera que intente cruzar a nado. Imagina estar en medio del río, de noche,
en una pequeña balsa de plástico sobrecargada, sintiendo como el agua helada salpica tu chasis y como la corriente te arrastra hacia zonas de profundidad desconocida, mientras las luces de los reflectores de la policía fronteriza griega barren la superficie del agua. Si caes al río en estas condiciones, la supervivencia se mide en minutos. La ropa pesada empapada actúa como un lastre que te hunde en el lodo del fondo, y las corrientes te arrastran río abajo, lejos de cualquier posibilidad de rescate. Además, las orillas del río están rodeadas de pantanos densos cubiertos de maleza y cercados con alambre de espino de alta seguridad, lo que dificulta enormemente encontrar un punto firme de desembarco. Es una ruta de una tensión física y psicológica insoportable, un río que se ha cobrado la vida de cientos de personas cuyas historias se hunden en el lodo frío de una frontera natural implacable. Si te atreves a seguir explorando los lugares más letales y asombrosos del planeta, suscríbete y únete a nuestra próxima expedición. Posición 8. La frontera entre China y Corea del Norte, el río Tumen. El río Tumen, junto con el río Yalu, forma la frontera natural que separa el extremo noreste de la República Popular China del territorio cerrado de la República Popular Democrática de Corea. A lo largo de la historia reciente, el Tumen ha sido la principal y más peligrosa ruta de escape para miles de norcoreanos que buscan huir del régimen hacia la libertad en China. Lo que hace que este cruce fronterizo sea una zona de peligro extremo es el nivel de vigilancia militar de ambas naciones y la severidad del clima invernal. El río es relativamente estrecho y poco profundo en algunos tramos, pero está rodeado de vallas de alambre de espino de alta tensión, cámaras de vigilancia de circuito cerrado con sensores de movimiento y torres de control militar equipadas con reflectores de alta potencia que barren las orillas constantemente. Durante el invierno de Manchuria, el Tumen se congela por completo, permitiendo técnicamente cruzar a pie sobre el hielo. Sin embargo, caminar sobre el hielo en medio de la oscuridad de la noche polar es una maniobra letal. Los guardias fronterizos norcoreanos tienen órdenes estrictas de disparar a matar sin previo aviso a cualquiera que intente cruzar el río, y el hielo, que puede ser inestable o agrietarse bajo tu peso, representa un riesgo constante de caer al agua helada y morir ahogado bajo la capa de hielo. Si logras cruzar al lado chino, el peligro no disminuye. Las autoridades chinas consideran a los desertores como migrantes económicos ilegales y patrullan de forma constante las aldeas de la frontera para capturarlos y repatriarlos de inmediato, lo que para ellos significa una sentencia de trabajos forzados o ejecución en Corea del Norte. Es una frontera marcada por la desesperación y el terror constante, un lugar de silencio opresivo donde el crujido de la nieve bajo tus botas puede alertar a un soldado armado con un fusil de asalto listo para disparar en un segundo, recordándote que el derecho a la libertad se paga aquí con el riesgo inminente de perder la vida en las aguas congeladas del Tumen. Posición 7. La frontera entre Tayikistán y Afganistán, el río Paj. En los confines de Asia Central, la frontera que separa a Tayikistán de Afganistán se extiende a lo largo de una geografía indómita y brutal dominada por el río Paj, que serpentea a través de las gargantas profundas de la cordillera del Pamir. Este cruce fronterizo es una de las zonas de mayor riesgo y tensión del mundo, donde la naturaleza salvaje se combina con las cicatrices de conflictos geopolíticos interminables. El río Paj es un torrente de aguas glaciares rápido y violento, alimentado por el deshielo constante de las cumbres nevadas del Pamir. Cruzar este río implica enfrentarse a una corriente destructiva que fluye a través de cañones de roca vertical, donde no hay puentes formales seguros, solo botes inflables precarios o pasarelas improvisadas de madera suspendidas sobre el abismo. Lo que hace que este cruce sea mortal es la inestabilidad de las laderas del cañón y la herencia de la guerra. Las montañas que bordean el Paj están cubiertas de campos de minas antipersonales que fueron sembrados durante la invasión soviética de Afganistán y los conflictos civiles posteriores de Tayikistán. El peligro es constante. Las lluvias de primavera y los frecuentes sismos provocan que el terreno se deslice, arrastrando las minas bajo el barro y ocultándolas en zonas de paso que antes se consideraban seguras. Imagina caminar por un sendero estrecho tallado en el acantilado de granito, con el río rugiendo 100 metros abajo, sabiendo que cada pisada sobre la tierra suelta podría activar un artefacto explosivo del que no hay escape. A esto se le suma la presencia de redes de contrabando de opio fuertemente armadas que operan en la penumbra de los cañones, convirtiendo la frontera en una zona de tiroteos frecuentes entre patrullas militares tayicas y traficantes afganos. Es una ruta de una soledad y crudeza sobrecogedoras, donde el viento silba entre las rocas del Pamir y donde el peligro de morir ahogado,
Estallar por una mina o ser atrapado en un fuego cruzado es una presencia cotidiana que aleja a cualquiera de intentar cruzar. Posición 6. La frontera entre Colombia y Venezuela. Las trochas del río Táchira. La frontera terrestre y fluvial que separa al departamento colombiano de Norte de Santander del estado venezolano de Táchira es el escenario de uno de los dramas humanitarios más complejos de América Latina. Aunque existen puentes internacionales formales, el endurecimiento de los controles migratorios y el cierre intermitente de los mismos ha empujado a miles de personas a utilizar los cruces informales conocidos localmente como las trochas. Estos senderos de tierra y barro atraviesan la selva húmeda y cruzan el curso del río Táchira. Lo que hace que este cruce sea una experiencia de peligro extremo es el control absoluto que ejercen las organizaciones criminales transnacionales sobre el terreno. Las trochas no son caminos libres. Son corredores controlados con violencia por grupos guerrilleros y bandas delictivas que imponen peajes extorsivos a cualquiera que intente pasar. Imagina caminar en medio de la humedad sofocante de la selva, cargando tus pocas pertenencias en bolsas de plástico, bajo la mirada hostil de hombres armados que deciden de manera arbitraria si puedes cruzar, cuánto debes pagar y si te permitirán conservar la vida. El peligro físico inmediato proviene también del río Táchira. Aunque durante gran parte del año parece una corriente inofensiva y poco profunda que se puede cruzar a pie con el agua a las rodillas, el Táchira es un río de montaña propenso a crecidas súbitas. Una tormenta fuerte en las cabeceras andinas puede transformar el río en un torrente de lodo marrón. Troncos y escombros que suben metros de nivel en cuestión de minutos, arrasando con los puentes de madera improvisados y arrastrando a las personas que intentan cruzar en medio de la corriente turbia. Los robos, las agresiones físicas graves y las desapariciones en medio de la penumbra verde de la selva son una realidad diaria. Es un cruce sin ley, un territorio gris donde la necesidad económica te obliga a apostar la vida contra la corriente del río y la brutalidad de las bandas armadas que dominan el lodo de la frontera. Posición 5. La frontera entre Turquía e Irán. Los pasos del monte Ararat. En el extremo oriental de Turquía, la frontera con la República Islámica de Irán asciende por encima de los 3.000 metros de altitud para rodear el imponente y sagrado monte Ararat. Esta frontera de alta montaña es uno de los cruces más gélidos, peligrosos e inhóspitos para los migrantes procedentes de Asia Central y Oriente Medio que intentan llegar a territorio turco. El peligro en el Ararat es una combinación de geografía alpina extrema, fauna salvaje y militarización implacable. Durante los meses de invierno, la región se convierte en un desierto blanco donde las temperaturas caen fácilmente por debajo de los 20 grados bajo cero y el viento helado crea ventiscas constantes que reducen la visibilidad a cero. Los atajos que utilizan los contrabandistas y migrantes para esquivar los puestos de control militares son pasos de montaña estrechos cubiertos por metros de nieve inestable. Imagina escalar una pendiente de roca congelada en medio de la noche, con la nieve llegándote a la cintura, sintiendo como el frío extremo congela tus pestañas y te roba la energía con cada paso, sabiendo que si te detienes para descansar por el agotamiento, la hipotermia te arrebatará la vida en minutos. La falta de oxígeno en estas alturas dificulta de manera extrema el esfuerzo físico, provocando mareos y desorientación en un terreno donde perder el rumbo significa morir congelado en una grieta o ser presa de las manadas de lobos salvajes que habitan la montaña en invierno. El gobierno turco ha construido un muro de hormigón masivo de 3 metros de altura cubierto de alambre de espino de alta tensión y cámaras de vigilancia térmica a lo largo de gran parte de la frontera. Y las patrullas fronterizas tienen órdenes estrictas de disparar a detener a cualquiera que intente escalar o dañar la estructura. El Ararat es una pared de hielo y piedra que no perdona errores. Es una frontera silenciosa y blanca donde cada invierno la nieve oculta de forma permanente los restos de quienes intentaron desafiar las leyes de la montaña y el metal en busca de un futuro mejor. Posición 4. La frontera entre España y Marruecos. Las vallas de Ceuta y Melilla. En la costa norte de África se encuentran las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, dos enclaves españoles que representan las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en el continente africano. Esta separación entre el territorio marroquí y el español está marcada por un sistema defensivo colosal y sumamente letal. Las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla no son simples vallas, son estructuras dobles de acero galvanizado que se elevan más de 6 metros de altura, coronadas con concertinas de alambre de espino con cuchillas afiladas que pueden causar heridas profundas con el más mínimo contacto. El peligro en estas vallas es la violencia física del cruce y la respuesta militar coordinada de ambos países. Para intentar saltar la valla,
Grupos de cientos de migrantes subsaharianos se organizan para aproximarse de forma masiva en medio de la noche, corriendo hacia el obstáculo con escaleras improvisadas de madera y zapatos reforzados con clavos para trepar el metal. Imagina la escena. Está suspendido a 6 metros de altura, aferrado a una estructura de acero frío en medio de la oscuridad, con las sirenas del lado español sonando de forma ensordecedora y los reflectores de alta potencia cegando tu vista, mientras la policía fronteriza marroquí dispara gases lacrimógenos desde abajo y utiliza bastones para intentar derribar la estructura. Las concertinas de espinos actúan de forma despiadada. Un resbalón debido al pánico o al empuje de la multitud significa caer sobre las cuchillas de acero que rasgan la piel, o desplomarse desde el borde superior directamente hacia el asfalto o las rocas del foso intermedio. El impacto psicológico es inmenso, marcado por el sonido constante de las sirenas, el olor a gas lacrimógeno y el clamor de la multitud atrapada en el metal. Es una frontera de alta tecnología y seguridad implacable, un lugar donde el abismo entre la riqueza de Europa y la escasez del sur de África se mide en metros de acero afilado y en la determinación de quienes deciden arriesgar su integridad física por la sola posibilidad de tocar tierra española. Posición 3. La frontera entre India y Pakistán. La línea de control en Cachemira. En las alturas coronadas por glaciares del Himalaya se encuentra la línea de control, la frontera de facto que separa los territorios de la India y Pakistán en la disputada región de Cachemira. Este cruce fronterizo no es solo el más militarizado del planeta. Es un escenario de alta montaña donde la geografía extrema y la violencia militar constante se unen para crear uno de los entornos más letales e intransitables del mundo para cualquier ser humano. A altitudes que superan de forma regular los 5.000 metros sobre el nivel del mar, las cumbres heladas imponen un frío subcero extremo donde el aire es enrarecido y la falta de oxígeno provoca mareos, fatiga extrema y pérdida de discernimiento. El peligro aquí es total y continuo. La frontera está flanqueada por densas redes de alambre de espino electrificado, campos de minas terrestres activos y posiciones de artillería pesada que se encuentran en un estado constante de alerta máxima. Los soldados de ambas naciones custodian sus puestos desde búnkeres de hormigón construidos en riscos verticales, con órdenes estrictas de abrir fuego al menor avistamiento de movimiento en las zonas de exclusión. Imagina intentar cruzar esta línea helada en medio de la noche polar, con la nieve cubriendo los campos de minas y las ráfagas de viento del Himalaya agitando la estructura metálica de las vallas, sabiendo que el sutil sonido de tus pisadas sobre la nieve congelada puede ser confundido por un centinela con una incursión enemiga, desatando un tiroteo inmediato con morteros y ametralladoras pesadas. Las tormentas de nieve y los deslizamientos de glaciares son amenazas constantes que pueden sepultar búnkeres enteros y borrar los senderos en minutos. Es una frontera marcada por el peso de décadas de guerra y desconfianza mutua, una herida abierta en las cumbres del Himalaya, donde la inmensidad del hielo y el poder militar se han aliado para decretar que este es un territorio prohibido para los humanos, un lugar donde el silencio glacial es interrumpido de forma violenta por el estruendo de la artillería que retumba entre los picos nevados. Posición 2. La frontera entre Estados Unidos y México, el desierto de Sonora. Abarcando vastas extensiones de los estados de Sonora en México y Arizona en los Estados Unidos, el desierto de Sonora es el escenario de uno de los cruces fronterizos más peligrosos, áridos e inclementes del mundo. Para los miles de migrantes que intentan cruzar esta línea invisible de forma ilegal cada año, el desierto no es un paisaje de postal. Es un infierno de arena, roca y calor que destruye el cuerpo humano con una velocidad aterradora. El peligro en el desierto de Sonora es la combinación de temperaturas extremas, deshidratación y la soledad absoluta de una vasta geografía sin agua. Durante los meses de verano, el termómetro supera con facilidad los 45 grados centígrados a la sombra, y el suelo, compuesto de roca y arena seca, refleja el calor hacia tu rostro como si estuvieras caminando en el interior de un horno. El agua es un recurso inexistente. Si te desvías de los pocos senderos conocidos o si el guía te abandona en medio del desierto, estás perdido. El cuerpo humano consume agua a un ritmo tan rápido bajo estas condiciones que la deshidratación severa y el golpe de calor pueden nublar tu mente y paralizar tus músculos en menos de 24 horas. Imagina estar solo en medio de una llanura infinita de cactus y dunas, con la garganta seca, la visión borrosa por el calor y sabiendo que la ayuda militar de la patrulla fronteriza o los servicios de rescate están a kilómetros de distancia y que tal vez nunca te encuentren a tiempo antes de que la arena te absorba. La fauna del desierto añade otra capa de peligro, con la presencia de serpientes de cascabel,
escorpiones y arañas venenosas cuyas picaduras en un cuerpo ya debilitado por la sed son mortales de forma inmediata. Las autoridades estadounidenses patrullan el desierto con sensores de movimiento terrestres, cámaras térmicas y helicópteros de vigilancia aérea, pero la inmensidad de la frontera hace que el desierto sea el verdadero juez implacable que decide de manera cruel sobre el destino de quienes deciden arriesgar su existencia en medio de la arena ardiente. Posición 1. La zona desmilitarizada entre las dos Coreas, la DMZ. Dividiendo la península de Corea de lado a lado a lo largo del paralelo 38, se encuentra la zona desmilitarizada, conocida mundialmente como la DMZ. Esta franja de tierra de 4 kilómetros de ancho y 250 kilómetros de longitud que separa Corea del Norte de Corea del Sur no es solo la frontera más fortificada y peligrosa del mundo. Es un territorio donde la paz es una tregua armada sumamente tensa y donde la inestabilidad física y militar alcanza su expresión máxima. Lo que hace que la DMZ sea el cruce fronterizo definitivo donde nadie debería intentar pasar es la inmensa cantidad de minas terrestres activas y la automatización del peligro. Se estima que el área alberga más de 1 millón de minas antipersonales y antitanques distribuidas de forma caótica a lo largo de las vallas de seguridad, un suelo letal que ha estado cerrado al paso humano desde 1953. Las cercas fronterizas son estructuras dobles de metal electrificado de alta tensión coronadas con alambre de espino de cuchillas afiladas, equipadas con sensores de vibración y movimiento térmico de última generación conectados de forma directa a torretas de ametralladoras automatizadas que disparan de forma instantánea al menor estímulo. Imagina el pánico de intentar dar un solo paso dentro de esta franja de exclusión, sabiendo que bajo la hierba verde se esconden minas de presión invisibles, rodeado de torres de vigilancia militar donde cientos de miles de soldados de ambos ejércitos custodian la línea con el dedo en el gatillo, listos para desatar un conflicto de proporciones catastróficas al menor malentendido. El peligro no proviene solo del metal y la pólvora. El desierto verde de la DMZ, que irónicamente se ha convertido en un santuario natural para la fauna debido a la ausencia humana, está rodeado de trampas físicas invisibles como zanjas profundas, fosas inundadas y barreras de hormigón diseñadas para detener tanques. Es el monumento definitivo a la división humana y a la tensión geopolítica global, un lugar donde el silencio del bosque es espeso y tenso, y donde intentar cruzar la línea divisoria es un acto suicida que garantiza una respuesta militar violenta e instantánea, recordándote que la DMZ es un umbral que no perdona la menor imprudencia. Hemos completado nuestro viaje extraordinario a través de los 10 cruces fronterizos más letales e intransitables de nuestro planeta. Hemos atravesado los desiertos de arena abrasadora de Arabia Saudita y Yemen, navegado los ríos de corrientes frías y traicioneras de Grecia y Corea del Norte, escalado las montañas nevadas y azotadas por tormentas heladas de la frontera entre Turquía e Irán, enfrentado el metal afilado y la violencia de las vallas de Ceuta y Melilla, sentido el frío extremo de los glaciares de la línea de control en Cachemira y rozado el peligro silencioso del desierto de Sonora y la zona desmilitarizada de las dos Coreas. Cada uno de estos 10 destinos nos ha demostrado de forma contundente que los límites que dibujamos en los mapas no son meras abstracciones de tinta, sino barreras físicas brutales donde la geopolítica humana y el peligro ambiental se han aliado para decretar que la supervivencia es un bien frágil que se paga al precio del riesgo constante de muerte. La verdadera historia de estos pasajes prohibidos radica no solo en la genialidad de los ingenieros militares que diseñaron las vallas de alta tecnología, las cercas electrificadas y las cámaras térmicas, sino en la cruda realidad del drama humano de quienes se ven empujados a desafiarlos. El ser humano es una especie impulsada por el deseo constante de avanzar, de buscar un futuro mejor para los suyos o simplemente de huir del horror de la guerra y la escasez extrema. Pero, cuando esa necesidad de progreso choca contra las fronteras más fortificadas de la Tierra, el resultado es una colisión trágica donde el valor de la vida humana se mide en centímetros de acero o en la capacidad de resistir una tormenta de arena en el desierto. Es una lección de humildad y respeto que no podemos ignorar. Las fronteras, aunque artificiales en su origen político, se han convertido en las cicatrices más reales y dolorosas de nuestra geografía global. A veces nos quejamos de las pequeñas molestias de nuestra rutina diaria, del despertador temprano, del tráfico lento de la mañana o del café frío en la oficina, sin entender que vivir en un entorno donde abrir la puerta de casa
no significa enfrentarse a una valla de cuchillas de 6 metros, donde el río cercano es solo un paisaje tranquilo para caminar y donde puedes cruzar de un barrio a otro sin el miedo constante de activar una mina terrestre activa. Es un privilegio extraordinario que millones de seres humanos no comparten. La conciencia de estas 10 fronteras letales nos obliga a valorar la solidez y la paz de nuestro propio entorno seguro, enseñándonos a mirar la geografía cotidiana con ojos de mayor aprecio y a reflexionar sobre el costo invisible de la estabilidad de la que disfrutamos. Al concluir este recorrido por los límites más peligrosos del planeta, esperamos haberte transmitido el asombro, el vértigo y, sobre todo, el profundo respeto que inspiran estas estructuras imposibles de la geopolítica mundial. Si esta travesía te ha despertado una nueva curiosidad por las realidades paralelas que ocurren en este preciso instante en los bordes de nuestro mapa, y si te ha dado una nueva apreciación por las historias de supervivencia extrema de quienes buscan un destino mejor cruzando los desiertos y los ríos helados de la frontera, te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de exploradores. Tu apoyo, tu curiosidad y tu respeto por las historias de estas comunidades son los motores que nos impulsan a seguir buscando las realidades que ocurren en los límites de lo transitable, mostrándote que el mundo es mucho más inmenso, salvaje y profundamente humano de lo que nos atrevemos a imaginar en nuestra rutina diaria. Compártenos en los comentarios, ¿cuál de estos 10 cruces fronterizos letales te ha parecido el más impresionante o peligroso de contemplar? ¿Te atreverías a realizar una caminata de 1 hora bajo el sol abrasador del desierto de Sonora, sabiendo que no hay agua y que cada duna te desorienta? ¿O preferirías enfrentar la tensión de las concertinas de alambre de espino en la valle de Ceuta? Tu voz y tu punto de vista le dan sentido a este canal de aprendizaje, y cada una de tus palabras ayuda a difundir el reconocimiento por la resiliencia y la valentía de quienes desafían estos límites todos los días. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo viaje, donde seguiremos desafiando lo imposible, cruzando fronteras y descubriendo la increíble capacidad humana de asombro ante un planeta que nunca deja de sorprendernos. Cuídate mucho, sigue siendo curioso y que tu propio camino siempre te guíe con seguridad y lleno de asombro. Adiós y hasta el próximo encuentro, explorador.